Cuando el doctor Guerra me propuso participar de esta conversación y cuando supe que estaban presentes Danilo y Fernando, no vacilé un momento en aceptar. No porque el reto sea fácil, repito, no porque el reto sea fácil, sino porque la posibilidad de reflexionar en voz alta ante un auditorio como este, en la compañía de mis compañeros de mesa, puede ser un espacio en el cual la reflexión que voy a desarrollar pueda enriquecerse, cuestionarse, replantearse incluso, porque creo yo que el tema de la identidad es un tema en permanente proceso. Como permanente proceso es la vida y como permanente proceso es la realidad de las instituciones. Y quisiera comenzar recordando a dos maestros sanmarquinos, a Raúl Porras Barrenechea, cuando en un breve libro, El nombre del Perú, hace referencia al Inca Garcilaso, quien ha sido citado por el decano Valera, cuando dice Porras, cito de memoria, en una larga y ondulante disquisición, Garcilaso se pregunta ¿de dónde viene el nombre del Perú? Este nombre dice que no tiene raíces ni en el quechua, ni en el caribe, ni en el castellano. Y sin embargo, dice Porras, lleva un acento castellano en la entraña misma de la U con que termina la palabra. Y quiero recordar, ha sido mencionado, el libro que escribió al regreso de uno de sus exilios, Luis Alberto Sánchez, El retrato de un país adolescente. Es muy interesante recordar que como epígrafe Luis Alberto Sánchez cita un poema de T.S. Eliot. T.S. Eliot, ese poeta norteamericano que sin embargo vivió toda su vida en Londres y que decía en estos versos, porque no espero volver, porque no espero volver de nuevo. Y Sánchez, con su picardía y su hondura criolla, terminaba diciendo, pero volví. Entonces, sobre estos dos epígrafes, el título del libro de la obra de Sánchez y la reflexión de Porras, quisiera empezar a enhebrar una idea. La idea de esa identidad ligada a la condición de peruanos y por lo tanto ligada al nombre de Perú. Ese nombre, repito, que sin antecedente conocido, sin embargo, lleva en su propia fonética una inscripción mestiza. Y no porque yo crea en alguna suerte de sustancialismo mestizo. El Perú lo que necesita es una identidad inclusiva. Y si vamos a hacer del mestizaje una realidad excluyente, creo que estamos confundiendo la realidad de nuestro país.
porque, y probablemente Fernando Fuenzalida pueda discrepar o matizar, estábamos conversando de esto, esta sugerencia. Probablemente mestizos hubo en el Perú a los 9 meses que llegaron los conquistadores españoles, y probablemente en algún caso a los 7. Pero la noción de mestizaje implica la necesidad de un marco simbólico en el cual esto pueda tener no solo consistencia fáctica, sino valor de símbolo que pueda ayudarnos a encontrar una lógica de elaboración de nuestra propia identidad. Y si recordamos al Inca Garcilaso, vamos a ver cómo este escritor epónimo nuestro pudo llamarse mestizo solamente a los 50 años de edad. Antes se llamaba indio. También dijo sentirse indio en España y español en América, pero pudo llamarse mestizo a boca llena solo cuando cumplió los 50 años de edad, y él había nacido 6 años después de la muerte de Atahualpa, de tal manera que elaborar en el plano personal su condición de mestizo significó una profunda tarea personal de introspección no exenta de conflictos, de dudas, de vacilaciones, como dice Carlos Araníbar, con la misma legitimidad que se llamaba indio, pudo haberse llamado español. Después de todo, como él decía, de ambas naciones tengo prendas, y sin embargo nunca lo hizo, pese a que llevó adelante la mayor parte de su obra en España. Ahora bien, alguno de ustedes podrá decir, sí, esos son los orígenes, pero algún aficionado a la lógica podría decir, sí, son los orígenes, pero no caigamos en la llamada falacia de los orígenes. Es decir, porque una cosa fue así en sus inicios, seguirá siendo así por siempre. Porque esto, decía hace un rato, es un proceso y una realidad viviente, y por lo tanto ocurrió que se dio un conjunto de realidades históricas y sociales que fueron definiendo nuestra propia identidad. Pero ocurrió algo importante en esos inicios. El Perú ingresó relativamente pronto al universo global de las regiones que no eran simplemente el África del Sur. Fue una de las primeras realidades que se incorporó al mundo globalizado. Pero un mundo globalizado regido por los transportes marítimos, lo cual determinaba el aislamiento de nuestro país. Un país que además, una realidad además, que había vivido en milenario aislamiento. Y si nosotros miramos el mapamundi, nos vamos a dar cuenta de algo que debiera llamarnos la atención. En el hemisferio norte hay más tierra que agua, y en el hemisferio sur hay mucho más agua que tierra. Hay mayor proporción de océanos que de tierra firme. Si vemos incluso la forma hacia el polo sur, América Latina se adelgaza hasta terminar casi en una punta, mientras que América del Norte
se ensancha, para no hablar de Eurasia, que implica la posibilidad de una comunicación de un extremo a otro sin tener que transitar los mares. Y además, y esto lo dice también en los primeros capítulos de sus comentarios reales, la zona tórrida planteaba graves dificultades de comunicación. Teníamos entonces una realidad alejada del orbe conocido, que había producido una alta civilización en condiciones de aislamiento, que había sido conquistada por un grupo humano que produjo a la vez la integración de esta región al mundo y la fractura de la sociedad en un grupo dominante y un grupo dominado. Como decía Macera cuando nos enseñaba historia ahí en San Marcos, la gramática del conquistador era muy simple. Nosotros los españoles, ustedes los indios. Nosotros los indios, ustedes los españoles. No necesitaba conjugarse más. Nosotros los vencedores, ustedes los vencidos. Entonces teníamos un mundo aislado pero precozmente integrado a la globalización, una sociedad fracturada por la presencia inicial de un grupo cuyo desarrollo tecnológico bélico y cuya mentalidad individualista le facilitó una conquista, y esto produjo una fractura social que determinó que en esos inicios tuviéramos nosotros una identidad dividida. Bueno, lo que quiero proponer es que estas tres condiciones iniciales del siglo XVI podrían pensarse, no como se pensaron durante mucho tiempo, como una realidad que constituye un lastre, una imposibilidad y una suerte de reto imposible de elaborar, y pensar que precisamente son extraordinarias potencialidades si las logramos elaborar y si las logramos enfrentar adecuadamente. Porque el hecho de estar en la posición que nos encontramos, que en la época en que el medio fundamental era la navegación, éramos probablemente la porción más distante de la metrópolis, porque era mucho más fácil si se venía por el Cabo de Hornos, anclar en Chile, y si se venía por Panamá, cuando se cruzaba Panamá a lomo de hombre y a lomo de bestia, era mucho más cerca Colombia y Ecuador. El Perú resultaba alejado, pero tenemos nosotros que en un par de años vamos a tener el privilegio de ser los huéspedes, los anfitriones de la reunión de la APEC, es decir, de aquel grupo que nos hace darnos cuenta que nuestra proximidad al Pacífico y la apertura de este nuevo Mare Nostrum, que es esta vez el Pacífico, nos da una ventaja comparativa muy importante. Que lo que nosotros podríamos llamar una identidad problemática no hace sino reflejar lo que los tiempos modernos, posmodernos, posindustriales, poscoloniales, como querramos llamarlo, ponen sobre la agenda mundial. Es decir, todos en este momento en el mundo enfrentan los problemas que significa elaborar identidades que pertenecen a visiones tradicionales con una nueva realidad que produce la enorme migración. Y entonces podríamos darnos cuenta que el Perú ha sido un extraordinario laboratorio social, laboratorio que ha cometido gravísimas injusticias, ciertamente, exclusiones sin nombre,